palabra a Guillermo para que desarrolle todavía más lo que es nuestra línea pedagógica, ¿no? Desde infantil hasta secundaria. Sí, gracias, Rafa. Nada, en ese sentido, pues como bien decía Rafa, al final lo que pensamos que más debe motivar una elección de centro, pues es esto mismo, ¿no? El proyecto pedagógico. Y la verdad es que a la hora de desarrollar un proyecto educativo, pues hay que tener en cuenta muchos factores. Pero si tuviésemos que situar nuestro proyecto en un punto en concreto, pues sería este que está aquí en el centro. Por un lado, tenemos la pedagogía, ¿no? que nos dice pues, qué métodos son más eficientes, ¿no? A la hora de nosotros enseñar, qué métodos se pueden utilizar en el aula, qué tipos de docencia se puede hacer. Por el otro lado, tenemos la psicología cognitiva, que nos indica pues con múltiples evidencias y con múltiples experimentos que se han hecho a lo largo de los últimos años, cómo los alumnos aprenden mejor. Y por último, pues ahora mismo pues tenemos el campo de la neurobiología, ¿no? De la neurología, que lo que hace es, pues bueno, ahora mismo tenemos la tecnología avanza, hay un montón de métodos, hay escáneres de visualización cerebral que ya nos están indicando cómo funciona, ¿no? Cómo funcionan esos procesos de atención, de memoria, de aprendizaje, y un poco pues vienen a reforzar esos experimentos que se hacían de psicología cognitiva y nos dan evidencias, es decir, nos están marcando de manera, pues, mediante el método científico, es decir, algo fehaciente, qué funciona y qué no funciona, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es coger todas estas cosas que existen, que hay profesionales, que hay expertos que se dedican a esto, pues documentarnos bien y un poco, pues aprovechando todas estas facetas o todas estas fases, pues desarrollar nuestro proyecto educativo. En ese sentido, bueno, pues decir pues que el colegio en general, los colegios en general han evolucionado poco, ¿no? A lo largo de la historia. Decía Rafa antes que nosotros tenemos 150 años de historia, ¿no? En Cullera. Las Hijas de la Caridad llegaron aquí hace 150 años. Y podemos decir que en los últimos 100 años la escuela, los colegios en general han evolucionado bien poco. Siempre hacemos el símil, ¿no? Decimos, mira, ahora que está tan de moda el tema de los médicos, las enfermeras, si tú cogieses a un médico de hace 100 años y lo situaras ahora en un quirófano, seguramente no sabría ni por dónde empezar. En cambio, si coges a un profesor de hace 100 años y lo sitúas en un aula, pues han cambiado pocas cosas, ¿no? Entonces, nosotros teníamos muy claro que eso no era lo que queríamos en nuestra institución. Teníamos muy claro que con todo lo que sabemos, con todas esas evidencias que tenemos, teníamos que hacer algo para profesionalizar un poco más nuestra vertiente, ¿no? Y nuestra faceta como docentes y bueno, y hace, pues eso, unos 10 años, 10, 12 años, y gracias a Rafa, que es el director pedagógico, y a Sor Julia, que es la directora titular, ¿no? Emprendimos un viaje, un viaje que nos ha situado donde estamos ahora. Hace en 2009 por ahí, pues desde la Consellería, es decir, desde el Ministerio, o desde Europa, mejor dicho, reprendieron al Ministerio porque los resultados académicos que estaba obteniendo España pues eran algo desastrosos, ¿no? Entonces, lo que hicieron es decirles, oye, tienes países de la Unión Europea que están trabajando muy bien, que están trabajando de forma competencial, haced algo para solucionar esto, modificad las leyes que tengáis que modificar y tal. Bueno, en ese momento pues ya sabéis cómo funciona el tema de la política, pero bueno, lo que hicieron fue un copia-pega de otros países con la esperanza de que funcionara mejor y introdujeron el concepto de competencias, ¿no? Las competencias básicas en su momento y dijeron, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Docentes, apañaros, ¿no? Entonces, en ese momento se creó un grupo, hubo gente muy inquieta, entre los cuales pues, estaban Sor Julia y Rafa, y junto con otros 40 centros de España desarrollaron un proyecto que se llamaba Proyecto Combas, Proyecto Atlántida, que desarrollaba un modelo competencial, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar esto en el aula para que los alumnos aprendan, ¿no? Porque hace muchos años que nosotros dijimos, nosotros queremos que aprueben o que aprendan, porque muchas veces no va de la mano. Sabemos que muchas veces hemos aprobado 1000 exámenes y que al cabo de una semana no nos quedaba nada, ¿no? de ese estudio que habíamos hecho, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que queremos que nuestros alumnos aprendan, ¿vale? Evidentemente que también aprueben. Bueno, en ese sentido, empezaron ese trabajo por competencias allá por 2009 y bueno, pues desarrollaron ese modelo competencial que pues iremos desarrollando, ¿no? A lo largo de estos minutos que van a sucederse.
Y bueno, pues en ese proyecto, allí en 2012, esos 40 centros empezamos a trabajar, todo nuestro centro empezó a trabajar por lo que llamaremos unidades didácticas integradas. Luego desarrollaremos este término un poquito más. Allá en 2013 ya incluimos dispositivos móviles en el aula porque pensábamos que podía ser un potenciador, porque ya un poco lo que hacíamos era de fenestrar un poco los libros de texto que nos marcaban demasiado por donde teníamos que ir e intentar, pues eso, buscar aprendizajes que fueran más auténticos, ¿no? En 2015, fruto de todo ese trabajo desde Consellería, pues profesores de nuestro centro desarrollaron los documentos curriculares, es decir, las leyes con las que deben trabajar el resto de colegios de toda la Comunidad Valenciana. Entonces, pues con eso queremos decir que tenemos un dominio curricular, un dominio de lo que se tiene que dar en cada nivel muy grande. Y, bueno, pues ahora mismo pues estamos ya en disposición pues, de acometer esas programaciones de aula que decía antes Rafa de una manera pues súper satisfactoria, ¿no? Un poco todo este itinerario formativo de renovación pedagógica se traduciría en estos pilares, ¿no? Estos son los pilares que sustentan nuestra acción docente en el aula y pues nada, nos gustaría nombrarlos así muy por encima cada uno de ellos, por qué hacemos eso y qué pretendemos, ¿no? Con nuestro proyecto educativo. Lo primero que nos encontramos es que queremos tener un aprendizaje competencial, ¿vale? ¿Qué quiere decir que un alumno es competente? Pues nosotros cuando pensamos que un alumno es competente, pues es que tiene que saber hacer las cosas, ¿no? Dentro de ser competente hay 3 dimensiones, que son el saber hacer y el saber ser. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por muchas veces en el colegio nos hemos quedado en el saber, ¿vale? Está muy bien, tenemos que trasladar muchos saberes a nuestro alumnado, pero realmente cuando alguien es competente cuando sabe hacer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto, si pongo el ejemplo que ponemos siempre de la paella, lo vamos a entender mejor. A mí si me ponéis un examen de hacer paellas mañana mismo seguramente pueda sacar un 10, pero si me pides que haga la paella, pues ahí la cosa, pues no sé, los que me conocen un poco, que hay alguno por aquí, saben que no tengo ni idea y que, bueno, pues que el saber hacer, pues necesitas el saber, pero tienes que demostrar, ¿no? Entonces, todo nuestro contexto, o sea, todas nuestras programaciones están enfocadas a que los alumnos demuestren en un contexto que saben utilizar la materia que les estamos dando, ¿no? Y después también tendríamos la tercera dimensión, que es el saber ser, pues, bueno, con una serie de competencias que luego iremos desarrollando, ¿no? En este sentido, pues tenemos muy claro que no vale la pena machacar, por ejemplo, a los alumnos con 100.000 divisiones si luego no les das un contexto donde lo tengan que aplicar, ¿no? Porque entonces no tiene sentido, ¿no? Para eso creamos este modelo de UDI, en el cual todo el centro trabaja con este modelo, ¿no? Desde infantil hasta cuarto de ESO, que son todas las etapas que tenemos todos los niveles que tenemos en el centro, trabajamos con esa misma plantilla, con ese mismo proyecto y esto facilita pues, el tener un proyecto educativo de centro, ¿no? Y que no cada profesor vaya por donde le parece, ¿no? En ese sentido, también, bueno, pues sobre cómo aprendemos y cómo funciona el cerebro, cada vez tenemos más información, como decía antes. Sabemos que el aprendizaje se genera mediante conexiones neuronales, ¿no? Esas neuronas que se van conectando entre sí y van generando aprendizaje. Sabemos que esas conexiones neuronales pues van generando unas estructuras cada vez más grandes de esas conexiones que van aglutinando diferentes aprendizajes. Y también sabemos que para que los nuevos aprendizajes que queremos trasladar a nuestros alumnos sean duraderos, solo se pueden asentar sobre estructuras neuronales que sean muy amplias y que sean muy grandes. Por tanto, ahí cobra una especial importancia el tema de contextualizar el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, los aprendizajes previos, sabemos que esos aprendizajes previos de los alumnos, de los niños y de las niñas, le tenemos que ir relacionando, es decir, todo lo que queramos nosotros enseñar de nuevo tiene que estar relacionado con algo que ya tenía, es decir, utilizar esas estructuras neuronales que ya tenía para asentar nuevos conocimientos. Si no, no funciona, no tiene sentido que le presentemos cosas abstractas si no lo va relacionando. Por tanto, lo primero que tiene el niño, como veis, o sea, lo primero que conoce es a sí mismo y luego se van ampliando esas estructuras. Por tanto, todos esos conocimientos que nosotros queremos trasladar a los alumnos siempre tienen que estar contextualizados para que sean significativos, ¿no? Y esto es lo que hace este modelo de unidad didáctica integrada, que es el que implantamos en el centro pues, hace algunos años ya, ¿no? Hablando de esa significatividad, ¿no? de los aprendizajes, ¿qué quiere decir que queremos que los aprendizajes sean significativos?
Bueno, pues sabemos que hay diferentes tipos de memoria, ¿de acuerdo? Sabemos que tenemos la memoria a corto plazo, memoria de trabajo, sabemos que tenemos la memoria a largo plazo, esa memoria inconsciente, ¿no? Donde vamos aglutinando toda esa información que luego vamos recuperando cuando la necesitamos. Sabemos que tenemos la memoria biográfica, ¿no? De nuestros hechos que nos van sucediendo en la vida, y también tenemos memoria semántica, que es la que da significado a las palabras, ¿no? Bueno, pues sabiendo todo eso, pues nosotros la pretensión es que el alumnado consolide esos aprendizajes en la memoria a largo plazo, ¿vale? No evitar ese aprendizaje bulímico de estudio, vomito en el examen y a otra cosa, ¿no? Entonces, como queremos conseguir eso, bueno, pues para eso tenemos una secuencia de acciones. Esto es la taxonomía de Bloom, ¿vale? Esto vais a encontrar mucha información por internet si os interesa. Que lo que hace pues es un poco secuenciar los estadios del aprendizaje, ¿no? Tradicionalmente, los colegios se han quedado mucho en el recordar y en el memorizar, ¿no? Esto sería como una serie de capas. Cuanto más profundo consigas trabajar, más se va a asentar en la memoria de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, en el colegio hemos pecado muchos años de quedarnos demasiado en la superficie, y lo que queremos, por tanto, es, llegar a trabajar estos procesos cognitivos, ¿no? Estos verbos que tenéis aquí, como crear, evaluar, analizar, para que de verdad sean significativos estos aprendizajes. Y esto ya, pues, como ya sea si elegís este centro o cualquier otro, y como padre, ya os digo que esto es lo que tenéis que procurar buscar en cualquier proyecto educativo. En este sentido, también tenemos muy claro que hay diferentes ritmos de aprendizaje, ¿verdad? En este sentido, pues somos conscientes de que muchos estudios de estos de neurobiología y de psicología cognitiva nos hablan de lo que se llaman las ventanas de aprendizaje, ¿no? Es decir, en unas etapas de la vida somos más sensibles, o nuestro cerebro es más sensible o está preparado para aprender ciertas cosas, ¿no? Esto lo tenemos muy presente, y nuestras propuestas didácticas están pensadas de esa forma, ¿no? Sabemos, pues bueno, cuál es la edad propicia, o cuando la parte del cerebro que se encarga de codificar la lectura o la escritura está preparada. Entonces vamos a adaptar esos procesos, a adaptar esa enseñanza a esos procesos que nos marca, pues bueno, que nos está marcando la ciencia, ¿no? Realmente. En ese sentido, también decir, pues bueno, el peso que tiene en nuestro centro lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Y para entender esto, pues nos gusta hacer la metáfora de los 4 cerebros. Si tuviéramos que decidir, o sea, si tuviéramos que explicar un poco cómo funciona el cerebro mediante una metáfora, evidentemente, porque eso sería muy, muy, muy complicado, pues podemos decir que tenemos... por una parte, lo que es el cerebro reptiliano, ¿no? Que este es el que se encarga, es la parte del cerebro que se encarga de las funciones básicas, de mantener nuestra temperatura corporal, de la vigilia, del sueño y tal, de la respiración, ¿no? Que se hace inconsciente, pues esa parte del cerebro se encarga de eso. Tenemos el cerebro, lo que llamaríamos el cerebro racional, que es esa memoria a largo plazo, ¿no? Todos esos conocimientos que vamos aglutinando y que no somos conscientes de ellos hasta que en un momento dado el cerebro ejecutivo, que es este, que es el que se encarga de la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo, los quiere recuperar y trabajar y hacer algo con ellos, ¿no? Y por último tendríamos el cerebro emocional, ¿no? Que es ese sistema límbico que tenemos ahí dentro de la cabeza, ese sistema, las amígdalas, que sabemos que juegan un papel crucial en el aprendizaje, ¿no? La ciencia ya nos está diciendo, pues eso, que nosotros evidentemente no podemos controlar las emociones, no podemos controlar si estamos contentos o tristes, pero sí que podemos aprender a identificarlas y que los alumnos aprendan a identificarlas y a gestionarlas de la mejor forma, ¿no? Además, sabemos de la importancia de un clima emocional positivo, y que hay ciertas regiones, como es el sistema límbico al que me refería, que se activa y que genera neurotransmisores que facilitan el aprendizaje, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de ellos y incentivar ese clima propicio para que el aprendizaje, pues se arraigue lo máximo posible. En este sentido, luego Clara explicará un poco el taller de inteligencia emocional que tenemos desde 3 añitos hasta toda primaria. Por otra parte, tenemos muy claro también, utilizamos lo que se llama el diseño universal de aprendizaje. ¿Qué es el diseño universal de aprendizaje? Bueno, hace unos años nació el diseño universal de accesibilidad, ¿no? Que lo que hacía era decirle a los arquitectos, cuando tenían que montar un edificio, cuáles eran las claves para pretender que fuera accesible a todo el mundo, y no que yo ponga unas escaleras y que al cabo del tiempo tenga que poner una rampa, ¿no? Entonces, hay una serie de pautas que se hacían para que todo el mundo pudiera acceder libremente a esas estructuras, ¿no? A esos edificios. Pues bueno, de eso nació el diseño universal de aprendizaje, que procura hacer lo mismo con las programaciones de los docentes.
si yo voy a programar o sea, tenemos muy claro que no todos aprendemos de la misma forma, pero sí que tenemos muy claro que todos deben de tener las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, para eso nace este diseño universal de aprendizaje y lo que hacemos al principio del curso es identificar estas 3 barreras que, bueno, dentro de estas 3 barreras que son las de acceso, las de participación y las de aprendizaje, tenemos un montón de indicadores, ¿no? Entonces, lo que hacemos es identificar en nuestro alumnado qué barreras tienen para luego poder, cuando hagamos nuestras programaciones, porque las hacemos nosotros, no dejamos que nos las haga ninguna editorial, para que lo que hace es hacerla para todo el mundo, ¿vale? Lo que hacemos es intentar contextualizarlo, intentar adaptarlo a nuestros alumnos, ¿no? Por eso huimos de esos libros de texto, porque tienen poca contextualización, están montados para todos igual, prima mucho el aprendizaje memorístico, ¿no? Entonces, pues bueno, con este diseño, teniendo muy presente este diseño universal de aprendizaje, pues lo vamos a conseguir. Por otro lado, teníamos muy claro también que en un lugar donde se educa para la vida no podía quedarse al margen de lo que está pasando, ¿no? En la vida. Entonces, el tema de la competencia digital, muchas veces estamos muy volcados, por ejemplo, en la competencia lingüística, ¿no? En que aprendan inglés, en que aprendan, pero realmente hay una competencia que es la digital, que de esta no vamos a huir nadie, ¿vale? La competencia digital es necesaria y es algo que nosotros teníamos muy presente, ¿no? Teníamos que enseñar a nuestros alumnos, pues, información, alfabetización de datos, ¿no? Cómo buscar, cómo filtrar esa información, cómo crear contenido, cómo estar protegidos, ¿no? Ya sea de la salud, nuestros datos o incluso pues, de posibles problemas, ¿no? Del grooming, de ciberacoso y cosas así. Y bueno, para eso tenemos un programa muy instaurado ya, que empezamos en 2013, que es el programa One to One, que lo que hacen es que desde cuarto de primaria pues bueno, abandonamos completamente cualquier libro de texto para facilitarles nosotros los libros o el aprendizaje mediante una tableta. Ya os decimos que esto no era el fin en sí mismo. El fin de meter las tabletas no era qué guay que está esto, ¿no? Era un facilitador de aprendizaje y un potenciador y que nos posibilitaba, pues esos programas que hacemos nosotros, poder meterlos dentro de un ecosistema, de una tablet, para poder desarrollarlos con solvencia. En este sentido, pues eso, desde cuarto lo tenemos como facilitador de aprendizaje y en ese sentido, pues decir también pues, que lo tenemos todo controlado, ¿no? Que tenemos nuestros, los Apple ID que tienen o los correos que tienen son del centro, cumplen con la protección de datos, tenemos un programa que se llama MDM, que lo que hace es que nosotros tenemos controlados todos esos dispositivos, les instalamos las aplicaciones, miramos las páginas donde pueden entrar, donde no pueden entrar, todo eso. Vosotros también tenéis un control parental, ¿de acuerdo? Cuando entran en cuarto de primaria tenéis un control parental para decidir en qué horario pueden utilizarla. Entonces, es una cosa que tenemos ya bastante trabajada y que la verdad es que nos está dando unos resultados súper satisfactorios. Y ya por último, pues bueno, un poco las soft skills son las competencias, lo que le llaman las competencias suaves, ¿no? Tenemos las competencias duras, que es la competencia matemática, lingüística, social, ciudadana y tal. Y luego tenemos una serie de competencias que además de esos contenidos curriculares, pues que tenemos que aprender tenemos que ayudarles a aprender otro tipo de capacidades, ¿no? Que son estas competencias. El Foro Davos o el Foro Económico Mundial nos marca cuáles son las competencias, este tipo de competencias que se van a exigir a los trabajadores dentro de 5, de 10 y 15 años, ¿no? Entonces, bueno, pues capacidad como la creatividad, la persuasión, la capacidad de adaptación, gestión del tiempo es algo que nosotros tenemos muy claro y que lo vamos a desarrollar y lo vamos a trabajar mediante nuestros proyectos, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en el aula? Pues bueno, al final, pues como decía, este modelo de UDI cuenta con una tarea socialmente relevante, es decir, todo por épocas, por tiempos, va a ir enfocado hacia pues un producto final, algo que van a tener que presentar, algo que va a tener una trascendencia, ya sea social, ya sea artística, ya sea de presentar a los padres. Y entonces, pues bueno, eso se va plasmando, pues bueno, desde infantil, pues con sus proyectos de los dinosaurios, donde empiezan con una actividad motivacional que se van a la playa a desenterrar huesos y a partir de ahí se va extrayendo todo. Bueno, tenemos, pues cuando trabajan los castillos, por ejemplo, contextualizado en pues, los castillos que tenemos en Cullera, las estructuras que tenemos, ellos forman el suyo propio en el centro y van a venir los padres y ellos hacen de guías, ¿no? Esos productos finales son los que buscamos. Pues en primaria, por ejemplo, si tienen que trabajar el sistema solar, lo hacen mediante un teatro que van a presentarle a los padres a verlo y tal, un teatro muy chulo que montan. Bueno, pues
si vamos adelantando, pues ejemplos de todas las asignaturas tenemos un montón, ¿no? Tenemos, pues que, por ejemplo, si yo tengo que trabajar cierto contenido lingüístico, pues lo voy a hacer mediante, pues bueno, el trabajo tenemos algunos proyectos, por ejemplo, en cuarto de primaria, en el cual tienen que elaborar libros que luego publicamos, o en quinto de primaria lo que hacen es, pues trabajando con ese diseño universal de accesibilidad que he dicho antes, encontrar puntos de mejora en su entorno, ¿no? Y proponerle al ayuntamiento nuevos, o sea, cómo poder solucionar esos puntos que no son accesibles para personas con movilidad reducida, y utilizamos todos esos contenidos que queremos desarrollar, ¿vale? Que se han dado tradicionalmente en el colegio, pero en proyectos que sean útiles, ¿no? En proyectos que sean contextualizados. En ese sentido, tenemos a Víctor también por aquí, que es el tutor de sexto, y bueno, pues en sexto hacen desde, pues por ejemplo, programar reformas reales en el centro, que luego además se están acometiendo, o sea que para ellos es súper significativo. Pues tienen proyectos, pues, por ejemplo, si tienen que trabajar el texto instructivo, ¿vale? Que es un contenido que se ha dado siempre y que es súper aburrido y que no es nada motivador para ellos, lo que hacen es, pues a partir de la asociación de AFACU, por ejemplo, buscan ese apoyo de la asociación AFACU de usuarios de Alzheimer, y lo que hacen es generar juegos de memoria para luego ir a presentárselos y para ofrecérselos a estos usuarios de esta asociación. Claro, a nosotros lo que nos interesa realmente es el texto instructivo. Entonces, esas instrucciones son las que a ellos se les va a calificar, pero todo contextualizado pues en ese producto final, ¿no? En ese sentido, pues decir, pues bueno, que un poco ya es una labor que se está reconociendo, ¿no? Y bueno, estos reconocimientos externos que estamos recibiendo, pues por ejemplo, somos centro referente para los CEFIRES, que los CEFIRES son los centros de formación al profesorado. En ese sentido, pues decir, pues que cada vez, pues cuando un centro quiere implementar esta forma de trabajar o incluso dispositivos o tal, pues lo que hacen es venir a ver cómo trabajamos. A lo largo de estos años hemos recibido más de 50 visitas de profes, ¿no? Que quieren trabajar como nosotros. A raíz de eso, pues tenemos una serie de profes que se dedican a dar formación, a exportar este modelo a otros centros educativos, ¿no? Podríamos decir que hay más de 60 colegios que ya están intentando trabajar como estamos trabajando nosotros, y bueno, pues en ese sentido ya recibimos en su día por el tema de las competencias y tal, el reconocimiento del Ministerio, de la Fundación Princesa de Girona, por el tema de la emprendeduría. Bueno, Consellería lo que hace es premiar, entre comillas, los proyectos de innovación, así por ejemplo ese de Reforma Express o el de la Calles de Todos y tal, pues son proyectos que Consellería va premiando, que además nos da una dotación económica pues para poder acometer o para poder comprar material para desarrollar esos proyectos, ¿no? Y por último, pues también seguramente os habréis enterado, porque esta semana salió en las noticias y tuvo bastante repercusión, ¿no? Pues que durante este último año hemos sido el Colegio Embajador o Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, incluso pues desde Europa se ha reconocido esa labor, ¿no? Y bueno, incluso han llegado a galardonar al centro con un premio, así que, bueno, pues es algo que no es lo que buscamos, o sea, no es nuestra máxima intención buscar este tipo de reconocimientos, pero si llegan, pues bueno, está perfecto, ¿no? Antes de dar paso a Clara, que nos explicará un poco lo que es el proyecto, cómo se centra el proyecto en infantil, que es lo que seguramente más os interesa a vosotros.